Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Teme a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adoraba que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. La gloria de Dios está sobre ti. Aleluya. A Dios sea la gloria. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, Dale la gloria a Dios. aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. A Él sea la gloria. De Él, por Él y para Él. Es todo cuanto existe. Y a Él sea la gloria. Amén, amén, amén y amén. Le damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que nos han regalado hoy. Estamos de fiesta en este hermoso tiempo, esa primavera de amor. El Señor hace y hará tantas cosas hermosas para nosotros, para que se manifieste en su pueblo su santa gloria y se edificara en la obra del amor de Cristo el reino de los cielos aquí en la tierra, porque somos los que predicamos la buena voluntad del Padre. Y eso es el Evangelio. Te habla tu pastora y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, una sierva y una iglesia enamorada del Señor, familia de reino, familia de ministerio, llamados y escogidos y ungidos, preparados y enviados
hacer la obra del Señor. ¿Y cuál obra del Señor? Predicar y levantar el nombre de Cristo, que es nombre sobre todo nombre, en toda la tierra. Y toda la tierra conocerá y doblará rodillas y reconocerá, y su lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y eso es para qué? Para que en el nombre del Señor Jesús se ha manifestado el poder de la gloria de nuestro Padre aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Amén. Así que hoy le damos gracias al Señor por esta hora, por este hermoso momento. Sabes que todo el tiempo dice que son ciclos que se mueven. Estaba pensando en los tiempos de Dios y que hay todas temporadas, ¿verdad? Dice que todo se repite cada año, también en cada generación. ¿Qué pasa? Que cuando leemos la Biblia, le damos la gloria y la honra al Señor, que me pongas de labios y lengua de sabio y oídos de sabio para escuchar tu palabra y poder transmitir y que edifique la bendición de la obediencia. Y ese es el pueblo de Dios, que camine en una obediencia. Ruth dijo, capítulo 3, versículo 5. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hicieron los hombres de Hebreos 11? Lo que el Señor mandó. Cada uno con un diseño específico llamado salvación. Y todo apunta a nuestro Señor Jesús. Siempre ha apuntado, porque el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que es un solo libro, que es la Santa Palabra, la Santa Biblia, todo apunta a ese reino de poder aquí establecido en la tierra, que lo estableció ya. Abrió una puerta para ti, para mí, un nombre, sobre todo nombre, como lo anunció el profeta Juan Bautista. Es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Es necesario que yo mengue, pero que Cristo crezca en mí. Porque Cristo, Juan 33, versículo 31, es nombre sobre todo nombre. Es el nombre que tú y como iglesia estamos levantando. Porque sobre esa piedra del ángulo estamos siendo edificados. Y estamos edificando todas las piedras vivas que Él ha escogido y llamado a edificar su palabra. En cada campo, en el campo donde el Señor nos puso, en el campo que el Señor nos dio. Ahí están los obreros de las mies, pero esas obreros de las mies son seleccionadas. Porque en el camino se va mostrando eso. Por eso es un tiempo de preparar el corazón. Es un tiempo de prepararnos para esa avanzada y esa expansión maravillosa, que en el florecer, cuando florece y se multiplica, esa semilla va para tierra, va para una tierra que Él espera, donde va a ser sembrada y establecida, porque Dios, su palabra es fiel, y tú y yo somos simiente bendita de Jehová de los ejércitos, Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y una palabra que veo aquí, estaba mirando aquí el libro de Ruth un momento. Y la bendición de Ruth fue dada a la puerta. Cuando Dios vindicó y restauró a Ruth para que la heredad de Noemí a través de la descendencia por medio de Ruth fuera establecido el nombre y no se perdiera el nombre. Y cuando tú y yo somos llamados a Cristo para que no se pierda un pensamiento de Dios, una proclama de Dios, un decreto de Dios, solo que somos tú y yo. Fuimos llamados, marcados y somos portadores de un diseño de Dios. ¿Y qué pasa con ese diseño? Pues mira lo que pasó aquí en el libro de Ruth, es lo mismo. Lo que pasó en Apocalipsis, ¿cómo estaba? Desolado y vacío, Dios le dio un orden. Pero estaba mirando que también el Señor estableció leyes para nosotros. Así como la creación toda tiene leyes y tú y yo tenemos esas leyes para poder caminar y prosperar en lo que Él puso el depósito en nosotros, tenemos que entrar en la obediencia. Ruth mostró en el capítulo 3 y mostró alguna obediencia. No que ella no fuera obediente, era en su corazón ser íntegra y leal. Sabía que venían cosas y que ella no estaba, pero estaba en obediencia. Noemí significa el Espíritu Santo allí. Y vos, nuestro Señor Jesucristo, y la mano de Dios en toda esta hermosa obra de amor. Tú y yo somos una obra, historia de amor de nuestro Padre. Tú y yo poseemos una carta de amor para las naciones. Tú y yo somos un poema de amor, de salvación. En Cristo Jesús, pues somos enviados para mostrar las grandezas y las maravillas de las obras de nuestro Padre eterno, Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Y dice que después que están a las puertas, las obras de Ruth se manifiestan, hay testigos en el camino, como las memorias caminaban, pero todo el mundo, su cosecha, la de Ruth, fue puesta en las puertas. Y se manifestó lo virtuosa de ella, como el Señor quiere que la iglesia manifieste lo virtuoso que Él ha puesto en ti y en mí. Por eso tú y yo somos santificados, como dice el Salmo 93, nos conviene la santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, nuestro Rey, nuestra majestad, Dios Altísimo, Padre nuestro Señor Jesucristo, es santo. Y en este tiempo, cuando brota esa primavera llena de colores, se viste de todos los de su majestad, con los colores del pacto, para bendecir a sus hijos y hermosear su tierra, hacerla florecer y decirle que te ama y nos ama. Amén. Eso es el envío de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, llegó esa primavera a cumplimiento para que tú y yo como pueblo multiplicásemos las bienaventuranzas hasta los confines de la tierra, enviados a predicar nuestro reino, como dice Romanos 1, capítulo 16. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para hablar y levantar un nombre que es sobre todo el nombre de Jesucristo. Ahí fueron establecidas para Él. Y en eso estamos construyendo. El que dirige esta obra es Él, por medio del Espíritu Santo, que nos guiará a toda paz y a toda verdad. Amén. Entonces, después de ser manifestado, viene la vindicación, pero también vienen las bendiciones para aquel que sigue al Señor. Toda prueba, Dios siempre tiene, te mete a la prueba, pero la prueba tiene una salida, pero vas a salir lleno de ese gozo, de esa prosperidad de amor, conociendo que Dios venció en cualquier circunstancia, pero tú saliste, yo, fructífero, para bendecir a muchas familias de la tierra. Ese es el propósito. Somos un canal de bendición. Y en este caso, Ruth era un canal de bendición. Y ningún hombre, y un hombre tan sabio como vos, no iba a dejar pasar ese canal. Porque la bondad de ella se manifestaba por donde pasaba. Y esa es la iglesia del Señor. Vos le dices a Ruth en el versículo 10 del capítulo 3 de Ruth, versículo 10. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad a la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. ¿Qué dijo? Que había mostrado sabiduría y que había entendido el papel de la redención, porque entendió que para ella hacer todo eso, de que él le echara su manto, que él le pide: echa tu manto sobre mí. Y eso es lo que hace Jesús cuando nos llama, cuando nos arropa con su manto, echa su manto sobre nosotros y no nos deja avergonzados. Y esa palabra dice él que ella comenzó a entender el principio. Una mujer que venía de otra nación pagana. Pero este hecho del capítulo 3 es tan importante para ti y para mí, los redimidos del Señor. Tú y yo somos redimidos porque ansiamos tener la cobertura de Cristo, que es el Hijo de Dios Altísimo. Y ella, esto mismo está planteando lo que hizo Cristo por nosotros. Nos arropó a través de su sangre con un decreto que derribó un acta que estaba lleno de decretos de muerte. Venían mujeres del camino, quebrantadas y con pérdidas irrecuperables según el mundo. Pero Dios endereza el camino y cambia la historia, nuestra historia, como lo hizo un día contigo. Amén. Y entonces dice Él, y como nos dice el Señor también, Él está diciendo que ella buscó generación y edad, porque el único que podía restituir el nombre Noemí de ella era vos, y devolver el nombre que se había perdido en Moab. Entonces solo Jesucristo, que es nuestro Redentor, lo puede hacer y desposa nuestra alma. Cuando Él nos cubre con su manto, Él nos desposa. Él hace un desposorio, como lo hizo José con María. Un desposorio. Pero ¿sabes qué? Está diciéndote: te voy a arropar, pero este asunto lo acabo yo. Y yo creo que este es un tiempo donde este asunto se acaba, donde el Señor va a redimirnos,
donde el Señor esa vindicación, esa redención ante todos, va a ser porque has sido obediente y en las puertas se han sido exhibidas tus obras. Todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Todo sabe que tú eres un varón virtuoso. Este es un tiempo de vindicación y redención para que la obra del Señor en ti y en mí no muera. El propósito es un tiempo donde se muestra el propósito por el cual fuimos marcados, sellados, porque somos portadores de un diseño. Y el libro de Ruth nos muestra que aunque hubo pérdidas, hubo dolor, cosas increíblemente fuertes, que no saben ni cómo pueden llegar esas mujeres allí a ese territorio. Pero hay una palabra que dice el capítulo: volvieron el rostro a la casa del pan. Y cuando tú vuelves el rostro a la casa, pues Dios te va a dar fuerzas para que entres a su era. Y entonces comenzar a amarte, a asignarte cuido, a amarte, a darte agua de beber, a darte pan, mojar tu pan con vinagre, con el vinagre santo, limpiará tu boca y te enseñará a hablar como habla la tierra de Canaán, llena de bendiciones. Amén. Entonces es lo que está diciendo aquí, que él entendió que había sido preparada, bien preparada por Noemí, para hacer una ley de restitución. Y él lo entendió, porque entendió también que Ruth podía haber buscado, era tan hermosa, tenía tanto, que era tan hermosa que cualquier joven, rico, pobre, la deseaba. Y eso para él no era de conocimiento, ni para él ni para el pueblo, que era hermosa porque tenía gracia y favor. Ella lo dijo. Pero ¿qué pasó en el encuentro? Job consoló su corazón. Cristo consoló, puso el consolador en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces vimos diferente nuestra historia, nos dejamos ministrar en presencia. Por eso es que tú y yo tenemos que andar en la presencia del Señor. Amén. Y esa obediencia de Ruth, porque esa obediencia de Ruth le dijo: yo soy tu abogado. ¿Quién aboga por nosotros ante nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo? Él aboga por nosotros, por lo que el Padre les dio a él. Y aquí que viene, entonces ella le dice algo que tú tenemos que tener cuando Cristo nos arropa. Amén. Que dice lo siguiente: porque ella lo buscó, se puso a sus pies y dijo: arrópame, arrópame. En el momento más desesperado de nuestra vida fuimos a que nos arropara y nos arropó. Y en ese momento que nos arropa, Él nos puede decir: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. No de gente de mi pueblo, no gente de otros campos, gente con otros pensamientos, gente que no está alineada con propósito, gente que no ama, es con gente que ama nuestro reino, sabe, y nuestro reino pone gracia y favor en ti, porque esa tierra donde Dios te pone, sabe que has sido obediente, que has sido mujer virtuosa, y no por ganancias, sino porque Dios conoce el corazón. Amén. Y aunque entonces conoce, dice, hay un momento cuando Él te arropa, te llama y te sujeta, ahí tenemos que esperar un tiempo de la redención. Y ese tiempo cercano, del pariente cercano, Él dice: yo soy un pariente cercano, con todo hay otro pariente más cercano. Dios siempre va a solucionar las montañas que hay en nuestro camino para poder hacer cumplir el propósito por el cual fuimos marcados, sellados, para hacer un canal de bendición. Hay cosas que se van a oponer, pensamientos, personas, obstáculos en el camino, que el Señor tiene que quitarlos. Pero no somos nosotros, es nuestra obediencia, y dejemos que Él, en ese tiempo que Él decida, porque el tiempo del Señor es perfecto, Él va entonces a honrarnos. Y la honra no vendrá sino delante de todos. En este caso, el Señor dice aquí que grandes cosas hará el Señor con nosotros. ¿Cómo venían? Como el Salmo 126. Llorando y gimiendo, pero entraron a un campo. Y venían, este es el momento en que Ruth estaba recogiendo sus gavillas de su gozo, de su paz y su felicidad. Amén. Y miramos entonces que le dice, especifica lo que tiene que hacer. Pasa aquí la noche, y cuando sea el día, si te redimiere bien, redímate. Mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive, Jehová, descansa. Pues hasta la mañana, un tiempo, una noche. Sí. ¿Cuánto dura un lloro? Una noche. Pero en la mañana vendrá el gozo. Salmos 30.
versículo 11. Amén. Esta palabra porque vendrá el gozo. Una noche duerme, y mientras dormimos, y mientras está oscuridad, y mientras sentimos que hubo dolor, y que esa noche con tormentas, pero hay una mañana que tiene respuesta como esta, este mediodía, de hoy domingo a 22 de marzo del 2026. El Señor siempre llega a tiempo, porque la palabra de Él se cumple. Él le dijo una palabra: voy a resolver este asunto. No importa el tiempo, pero el tiempo es perfecto. Uno es una mañana para otro, otro una semana, un mes, otro año, otros 5 años, 7 años. Pero la promesa Él se cumple. Pero es tan perfecta que va a quitar todo para que tú pases a tu bendición con camino allanado al propósito que Dios puso para ti, para mí. Amén. Amén. El Salmo 30 dice, amén, que ha sido acción de gracias por haber sido librado de la muerte. ¿De qué fueron libradas ellas? Se murió todo en Moab. Llegaron sin nada, pero llegaron vivas y respirando y entraron al lugar que tenían del propósito. Dios tiene un campo obrero del Señor para ti, para mí, para que el propósito de Él se ejecute y se cumpla. Y lo va a cumplir porque la mano de Dios está en este negocio. Y cuando la mano de Dios está en ese negocio, el trono de Dios está en ese negocio. Y si el trono de Dios está en ese negocio, la bandera de Dios está en ese negocio. Y si el trono y la bandera de Dios está en ese negocio, la espada de Dios está en ese negocio. Y Sharrakataba, y Shama, y Sharrabasaya. Pero dice aquí: te gloriaré, oh Jehová, porque me has exaltado. No permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Cuál es en ese caso de los enemigos? En nuestra circunstancia cada uno sabe cuáles son los enemigos del propósito de Dios, de la obra que Dios puso en nosotros. Pero el Señor cumplirá su propósito en nosotros, porque la obra es de Él. Amén. Amén. Oh Dios, dice Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma al Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Todos los sueños de ellos estaban sepultados, de ellas dos. Pero llegaron a un territorio donde Dios aviva, donde Dios conecta lo que se había roto, lo que se había cortado y lo endereza, porque Dios es Dios de generaciones. Y aquí lo que tú y yo tenemos que entender: cuando somos marcados, llamados, ungidos, preparados por el Señor, somos portadores de un diseño como canal de bendición de Dios. Y habían llegado porque habían vuelto a la casa, a su lugar. Y Ruth dijo una palabra: no vuelvo atrás. Con la proclama de Ruth se activó el vientre de Ruth. Y fue directico, porque si no hubiese hecho la proclama, no llega. Y si llega a morir a su tierra. Pero las promesas de Dios no mueren, se vivifican. Porque en el momento de la prueba Dios conoce tu corazón. Amén. Y dice aquí: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque en un momento su ira será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Y esa parte del versículo 5 del Salmo 30 me recuerda eso. Espérate, porque entiendo tus circunstancias, pero viniste al lugar correcto, viniste a buscar al lugar donde era correcto. Cuando tú y yo nos encontró el Señor y fuimos a Él, nos humillamos como María, derramamos nuestro todo y dejamos todo en sus manos. Él nos dio un momento, y ese tiempo es de Dios. Entró el tiempo de Dios allí para quitar la aflicción y reconocer que tú has decidido. Había una mujer de herencia en Noemí por Israel, pero había una mujer de herencia por ser gentil, porque Dios es para todos aquellos que buscan su rostro. Amén. Y entonces dice aquí: en mi prosperidad dije, yo no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. Venían turbadas, pero hay un momento en que Dios tiene que quitar esas montañas. Dios tiene que arreglar este asunto para ver la gloria postrera. Había una casa que tuvo una gloria que se perdió, se dañó, pero es que esa gloria no era para allá. Tenía un campo y un propósito como el tuyo y el mío.
Amén. Y dice aquí, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Habló con Dios. Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Dice, voy a hablar de ti en la congregación de los santos. Ruth lo proclamó y que dijo, quiero ser parte, porque yo también hablaré, yo y mi descendencia iremos a esa tierra, seré tu Dios, será mi Dios, y bajo esas alas me refugio, porque de él viene mi recompensa y mi remuneración. Cuando acepta a Dios como allá dijo el Señor, hay recompensa en los tesoros de los cielos, pero se derrama aquí también en la tierra. Y Ruth acudió, y le fue confirmada y le profetiza esa recompensa y remuneración. Pero ¿qué hablaba de ella? Su corazón, su camino, su transformación en el camino. Dios no va a entrar a gente al propósito si no tiene su propósito primero. Amén. Entonces dice, oye Jehová y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por ti, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Eso fue lo que dijo Ruth la proclama. Pero eso no solamente lo dijo con la boca, sino que iba acompañada de sus acciones, de su obra. No dejó desprotegido a un pariente, como Jesús no deja desprotegido a sus hermanos, a sus parientes. Amén. Amén. Entonces ese tiempo que dice de la noche, eso es el tiempo en que el Señor está arreglando el problema. Y ahí tenemos que saber esperar. No sabemos cuánto dura, pero de que hay salida, hay mañana. Y entonces el lloro se convertirá en alegría y gozo, porque hemos entendido que el que pone su confianza en el Señor es doblemente bendito, es bienaventurado. Amén. Entonces dice que él buscó las formas de arreglar. Él va a buscar la forma de que ese nombre no se pierda, que tu nombre, el mío y de nuestra descendencia no se pierda, sino que esté escrito en el libro de la vida. Eso entendió él, que ella había entendido el propósito. Por eso es necesario aprender nuestras leyes que nos gobiernan. Y Ruth, que era extranjera, las aplicó. ¿Por qué? Porque la transformación, el cambio se manifiestan cuando tú haces un shema. Cuando tú cumples la ley del Señor, pero también la sella tu corazón, tu mente y toda tu alma. Y entonces tú serás de bendición, un canal de bendición. Ruth para nosotros es un canal de bendición. Y en Israel está la tumba de Boaz y de Ruth. Está. Entonces, Dios no te va a deshonrar. Cuando tú buscas al Señor, no vas a ser deshonrado nunca. Pero también está plasmado aquí. Y aparece como el libro de Ruth. Como el libro de Ruth. Hay cosas en la historia que aparecen y mujeres decisivas. Porque aquí, el que puede pelear la batalla y la que está en guerra es la mujer. Amén. Amén. O hablemos de la mamá de Moisés. ¿Qué hizo? Preparó. Este es un momento de la sabiduría de la mujer por su casa. Porque ella estaba peleando descendencia. Ellas no lloraban porque se volvieron pobres allá en Moab, ¿no? Perdieron descendencia. Pero Dios restaura. Y cuando lo hace para que nunca más seas tú vituperado ni deshonrado, sino que Dios te exalta y te honra delante de toda la congregación de los santos y delante de toda la ciudad, delante de todos, porque grandes cosas hará siempre el Señor cuando nos llama, nos marca y nos porta un propósito, un diseño de nosotros. Grandes cosas hará el Señor con nosotros siempre, pero hará Él, porque somos un diseño de Él. O sea, lo que portamos tiene dueño. Y ahí es donde tú y yo tenemos que entender que somos un propósito divino, amado por Dios, en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos mirando que ella fue obediente en todo lo que Él dijo. Amén.
pero también vos le llenó su manto. Y siempre que el Señor te dice, espera, el Señor te da un tiempo, pero no te deja sin la provisión, antes de darte tu bendición total, tu bendición para el propósito. El propósito de Ruth era restaurar el linaje de Abimelech, de Noemí, en el vientre de ella. Y había uno que lo podía hacer, pero el Señor necesitará siempre quitar obstáculos para que tu diseño y el mío se cumpla. En el caso de Ruth era un vientre para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y cada vez tú y yo, como descendientes de Dios Altísimo, somos lomo bendito, somos vientre bendito, que portamos gloria. ¿Y cuál es? Portamos en descendencia y generaciones para nuestro reino, para que haga multiplicación, expansión, y la mano de Dios esté siempre con nosotros y nos libre de todo mal, como dijo Javes cuando fue la petición más corta, pero la más rápida. Yo digo la más rápida, gloria a Dios. Amén. Cuando le damos la gloria a Dios. Amén. Entonces la bendición de Ruth dice que ella fue honrada ante todos. Se resolvió en la mañana el problema. De la noche a la mañana Dios lo solucionó. Aunque a uno le demore un tiempo, otros también serán de repente, pero el tiempo de Dios es perfecto. Yo creo que este es el tiempo de Dios en que estamos saliendo y en que estamos llegando a pisar nuestra bendición. El tiempo de la honra llegada. Que te alaben en las puertas tus obras. Por eso estamos aquí de pie. Porque en el camino fue probado el corazón nuestro y los que estaban a nuestro alrededor. Entonces, ahí eso es bonito verlo. Y no es para que tú lo sepas, sino para que sepas a quién tú le debes la gloria. A quién tú le debes la gloria. Y que sepas que en todo este camino fue Dios. Es Dios y será Dios. Siempre. En Cristo Jesús. Entonces, Dios llevó el caso a las puertas de justicia. Dios llevó las puertas, dice los testigos en las puertas, habla que se iba a ejecutar un juicio. Amén. Y dice aquí entonces que dijo el otro, no quiero porque afecta mi herencia. Y hay gente que Dios le pone tu bendición al lado y la gente la desprecia porque prefieren guardar su herencia y no quieren la bendición de Dios. Pero no vio que podía redimir y ser redimido, que redimir lo levantaría para ser parte de un pueblo. Aquí se manifiesta que lo que Dios tiene en su era no lo lleva a otro campo. Permanece ahí hasta que Dios cumpla su propósito. Amén. Entonces, entonces los ancianos que son testigos, y entonces dice, vosotros sois testigos en capítulo 4, versículo 9, o sea, la mañana. Eso fue de una vez, él no descansó hasta no tener esa mujer en su mano, ese vientre bendito en su mano, esa mujer virtuosa en su mano. Jesús no descansará hasta que su iglesia hermosa sea vindicada y restituida y recompensada. Jesucristo está enamorado de su obra amorosa, de su iglesia virtuosa. Y Él no va a descansar hasta que tu juicio salga para ser vindicado, restituido, ser recompensado, ser restaurado. De eso se trata la redención. Amén. Y dice entonces, y dijo él, vosotros sois testigos hoy delante de todos de que ha adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech. Él restauró todo lo que el mundo despreció en ti, todo lo que el mundo no quiso. Jesús lo restaura y lo trae al reino. Y en Cristo Jesús, Él trae nuestro propósito, lo sujeta, hace un desposorio para la boda. Amén. Entonces, miramos aquí que Él dice que Él adquirió lo que el otro rechazó, lo que el otro desperdició en otros campos, una heredad que se iba a perder, la quiero, no importa que se iba a perder, pero yo la quiero, porque el que sabe dónde están los tesoros y las cuales son las perlas de Dios, no la vende un campo, pero se compra el de Cristo, se compra el de nuestro reino, se recompra una perla virtuosa.
que será la perla de su corona. Entonces miramos que dice, pero también a Noemí, pero Malión, que era la que llegó, la esposa que había muerto, que era la mujer que había llegado con Ruth, también necesitaba ser restituido. Dios restituye a su pueblo también, a los gentiles. Y Cristo vino a hacer eso. Que ese bien, esas pérdidas, fueron para Dios mostrar su gloria. Y que Dios desde la lana tierra trae a su pueblo. Pero también al que quiera lo atrae y recibe al Señor, también será redimido. Amén. El hecho que tú tomes la decisión de seguir a Cristo, eso para el reino de los cielos es una fiesta. Amén. Pero esos pasos de fe en la mañana, en la noche, quiere decir en tu proceso, tú tienes que dar pasos de fe. Confiar en el Señor, aunque no veas. Porque cuando el Señor te arropa con su manto, nos está diciendo, este asunto lo arreglo yo hoy. En tiempo de nuestro Señor no existe, pero en el tiempo que empieza a redimirte lo va a hacer delante de todos. Amén. Entonces dice que esto fue las puertas. Por eso te estamos hablando, al abre las puertas sus obras. Amén. Y dice aquí también, y dice, pero tengo aquí también esta mujer que vino con ella, que es esposa del linaje de Milec, y también tengo que, y todo lo que fue, ¿de quién? De Kelión y Maón. Dijo, quiero restaurar toda la casa de Noemí. Pero también dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Solo Jesús tiene ese acto de amor, que restaura lo que se había perdido, restaura lo que se había dañado, para un propósito hermoso. Qué bonito saber que Él puso su manto sobre nosotros, para restaurar lo que se había perdido, cubrirlo con su amor, curar lo roto, lo herido, para portar, para hacernos portadores de su presencia y de su gracia. Nos atrae a su linaje, y eso es lo más importante de la historia de amor, que es la iglesia de Cristo. Ella está en un desposorio, pero las bodas, hermano, hay fiesta. Así que en ese desposorio, cuando Él hizo allí, todos, Él dijo, lo quiero restaurar. Y Él es nuestro restaurador. Aún le pasó lo mismo, una historia de amor. Cada parte de la Biblia es una historia de amor de nuestro Padre, pero en Cristo Jesús hoy sellados, la historia de amor es que la puerta está abierta para que tú vuelvas a tu heredad. Noemí tuvo que regresar a su heredad, regresar a su casa, regresar a su linaje, y eso es lo que hace Cristo, regresarnos a nuestro linaje. Pero tú y yo, los gentiles, que Cristo llamó y nos anexó a la rama, de esa vid verdadera, nos anexó como rama, también con las bendiciones de Abraham que nos pertenecen en Cristo Jesús. Amén. Pero nosotros tenemos algo, que si no tienen a Jesús, no tienen el Espíritu Santo. Entonces, el que porta a Cristo, porta Espíritu Santo. Y de eso se llenó Ruth, por eso se veía diferente y fue amada. Amén. Porque cuando tú tomas la decisión de seguir verdaderamente a Cristo, tu historia cambia. José era un hombre con muchos sueños, pero siempre escuchaba la voz de Dios. Y aunque no entendía el propósito, su proceso era gobernar. El de Ruth era gobernar un campo, ser esposa del gobernador de ese campo, del rey de ese campo. La iglesia es la esposa del rey, Cristo de la gloria. Amén. Entonces, él dijo, quiero restaurar los nombres, quiero restaurar a Noemí, su descendencia y linaje. ¿Y cómo lo haría? Y dice, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¿Qué quiere decir? Que cuando se pierde la descendencia, por eso mucha gente lloraba un hijo. Por eso Abraham lloraba un hijo. Las mujeres, Sara, Rebeca, Raquel,
Tamar, Ana, Isabel en el Nuevo Testamento. Tantas mujeres no pudieron tener un hijo, lloraban descendencia, porque somos semilla y si no portamos semilla, se pierde. Por eso, cuando Elimelech tomó un mal camino, moverse en un tiempo de dificultad a un campo que no pertenecía, se movió a campos que Dios aborrecía. Y entonces mató su descendencia y su linaje. Pero el vientre no lo mató. Antes rescató uno. Y aunque venían avergonzadas, venían llorando, como el Salmo 126 decía, venían tristes, pero habían decidido cambiar su historia. No importa cómo llegaron a ese campo, pero Dios las metió allí, comenzaron a ser honrados. Y cuando tú llegas al campo de tu bendición, vas a encontrar gente que te ama, porque Dios ha dispuesto eso para ti, porque decidiste seguirlo. Amén, amén. Entonces miramos que dice él, y lo dice ante todo, Dios te va a honrar, porque tú has decidido seguirle. Amén. No le diste la espalda, sino que lo buscaste. Ese momento, en cualquier momento de vacío, dificultad, así estando bien, pero sabiendo que el bien es que tú dices, que tengo riqueza. No, el bien, cuando nos hace falta algo, no estamos bien, sabemos que nuestro bien y nuestra misericordia nos falta. Y eso a José le abundaba, a todos los hombres le abundaba. Noemí tuvo que ser una mujer muy buena para que sus nueras la quisieran y que una viese en Noemí una forma de cambiar, aún estando amargada. Dios siempre pondrá personas en tu camino para que caminen con tu visión de volver a casa del Padre. Y esas personas que caminen contigo, porque como Noemí era portadora de la heredad, también serán bendecidos e injertados a las bendiciones de nuestra heredad en Abraham, en Isaac y Jacob, ahora en Cristo Jesús. Amén. Pero dice aquí que ese nombre había muerto, sería borrado, porque ¿quién lo iba a restaurar si no lo restauraba? Pero también sería borrado su nombre del linaje de Israel. Por eso tú y yo tenemos que cuidar. Está escrito en el libro de la vida y nuestro nombre no se ha borrado nunca. Hay decisiones que Elimelech tomó y que la puerta de su casa en Israel se borrara. Por eso te digo, alaben las puertas de Dios. Pero esta fue una restauración pública, una vindicación pública, una redención pública, una recompensa de Dios pública. Amén, porque había alguien que había decidido restaurar, y eso es Cristo en nosotros. Amén. Y dice aquí, habían testigos, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, todo el pueblo, o sea, todos los que conocían esta historia estaban en las puertas, estaban en un juicio. Y dice, testigos somos, Jehová haga la mujer que entra en tu casa, como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé a Judá. Mira los nombres de las mujeres que nombraron, los vientres de las casas. Por eso tú y yo tenemos una gran bendición de ser honrado con tener descendencia. Somos vientre bendito de Jehová y sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Había sido de renombre vos, pero porque había adquirido un precioso regalo de Dios. Y ahí se muestra que Dios nunca te va a dejar avergonzado. Si te das cuenta, vos eras mayor y no tenías esposo. Pero dice que todo llega a tu puerta. Le llegó Ruth a la puerta. Pero también le llegó Ruth. Pero también Ruth llegó a la era del dueño. Qué hermosa presentación. Y así Jesús siempre va a llegar a nuestra puerta. Primeramente a nuestro corazón. Entonces dice aquí
Las mujeres decían, vos pues tomaba Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese a luz un hijo. ¿Quién lo dio? Dios. O sea que el vientre de Ruth no fue dispuesto ni para el esposo que tuvo en Moab, ni el hijo de Ebilec, no. Era para vos, para traer descendencia, porque Dios une corazones que estén enfocados en su propósito. Amén. Entonces dice aquí, y la mujer decía a mí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera que te ama. Todo el pueblo sabía el corazón de Ruth, que era un corazón sincero, íntegro, que no amaba de boca para afuera. No, el testimonio de Ruth fue la transformación, que se hizo acepta porque cambió su estatus de moabita a pueblo de Dios. Y tú y yo estamos llamados a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo. Pero necesitamos que tú y yo hagamos una transformación para que el Señor Jesús nos despose. A todos. Todo cuanto buscamos al Señor, tenemos que tener un propósito. Y es ser transformados en Cristo. Y mostrar frutos de arrepentimiento. Que esa transformación nos ayude a llevar a otros a los pies del Señor. Amén. Entonces se paró un tiempo en esa casa. Un tiempo, un lomo que estaba sin esposa, que de pronto no había encontrado una mujer, pero Dios le llevó una esposa. Dios le llevó a su puerta, a su casa. Y le dio una mujer virtuosa. Y así el Señor quiere que su Hijo Jesucristo tenga una esposa digna de honra y que ame y sepa amar. Y que sus obras en el camino se manifiesten. Amén. Y dice aquí, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 luz. ¿Estás entendiendo? Ruth valía más que el oro y que la plata. Tú y yo transformados en el Señor valemos más que el oro y que la plata. Tú y yo en el nombre de Cristo y por el Espíritu Santo que pone su sello y nos desposa nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser, porque nos hemos enamorado del Dios de Israel, de Jehová Altísimo, el Dios omnipotente, Padre nuestro Señor Jesucristo, del Dios eterno, del Agadol, de su grandeza y de sus maravillas en nosotros. Tú y yo somos esa obra de amor. Cuando somos transformados es que Dios encuentra lo dañado y lo que se deja transformar se prepara en ese campo. Se dieron cuenta todos los pasos de Ruth y todo el pueblo miraba. Muchas veces tu entorno no lo vas a ver, pero el cielo te está viendo. Hay testigos alrededor tuyo que tú no puedes ver, pero también hay una tierra que mirará tu camino y tu historia de amor, la historia de amor con Cristo. Amén. Y dice aquí entonces que tomando Noemí el hijo de lo puso en su regazo y fue su año. Amén. Y fue su año. Amén. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, lo ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David, linaje. ¿De dónde dijo Isaías que vendría este linaje? Del rey David, el profeta Isaías y los profetas. Amén. Y miramos que en estas generaciones también incluye entonces a los hombres. Dice, estas son generaciones de Fares. Y mira que Fares significa el que rompe brechas. Y tú y yo somos los que rompemos brechas. Los que Dios llama somos los que rompemos brechas. Somos los que ansiamos predicar su palabra. Somos los que ansiamos mostrar su gloria. Somos los que abrimos camino, porque Jesús abrió un camino y nos enseñó que somos los que abren camino. Y ser en Cristo Jesús y con la fuerza del poder de nuestro Padre se abre camino, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Y dice entonces, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gerrón, Gerrón engendró a Ram, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Salmón, el esposo de Rahab, papá de Boz. Habla que Dios está buscando corazones verdaderos. Dios no está buscando estructura ni que te vea más bonito, sino que hagas sacrificios de alabanzas verdaderas y genuinas, que tu fe genuina haga que se transforme tu corazón. Solo Dios
conoce los corazones. Y ahí está hablando que Rahab cambió y fue llamada princesa. Y tú y yo somos príncipes de un pueblo, un reino hermoso, de nuestro Señor Cristo, que se lo dio nuestro Padre cuando padeció por ti, por mí, tomó todos los pecados de las generaciones venideras. Y tú y yo fuimos en ese pacto de amor, en esa acta de victoria, fuimos salvos. Y cuando a través de esta palabra, esta historia de amor, eso es la historia de amor de la iglesia. Y lo que Dios espera de nosotros, que tú mantengas tu linaje, que no cambies tu historia por monedas de plata, que no cambies tu linaje por lentejas, que no cambies tu ministerio, que es tu familia, como lo dijo José. Dios nos ha dado todo, ha cumplido todo, guarde su alma. Pero hay una cosa que yo sé, capítulo 24 de Josué. Miren dónde estamos rodeados. Pero una cosa voy a lanzar aquí porque voy a asegurar, mira, que yo en mi casa serviremos a Jehová. Versículo 15. Pero también en Hechos 16, el apóstol Pablo, con todo lo que sabía de palabra, apóstol, después de ser tan preparado por Gamaliel, terminó siendo el apóstol de los gentiles. Entonces, lo bajaron del caballo de evidencia con todo y bajado del caballo. Cuando el Señor la luz les cegó, sus ojos vieron y fueron transformados. Y vio tercer cielo y vio toda la gloria. Y se dio cuenta que él hizo Dios. ¿Qué quieres que haga? Se encerró y oró. Y Dios le envió a su puerta la conexión para comenzar a caminar en el ministerio. Que el Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Dios camina no por conexiones humanas, sino por gente guiada con el Espíritu Santo. Vos ser un hombre espiritual y Ruth una mujer obediente espiritual. Entonces Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y verdad. Porque como es esa alabanza, después de la gran victoria en la vida de Ruth, y como dice el Éxodo, versículo 14, después de una victoria, cuando cruzaron un mar rojo, cuando cruzaron lo que se oponía a su victoria, amén. Hay una cosa, que cuando Dios te saca de Egipto, tú a esos faraones, de donde Dios te saca cuando Dios te saca de un conflicto, tú esas circunstancias nunca más las veré, porque vas a ser establecido en el Canaán de tu bendición. Amén. Entonces dice aquí que Dios hizo todo. La obediencia tuya es caminar y avanzar. Y lo demás Dios lo va haciendo. ¿Por qué? Porque has sido obediente. Has hecho como Ruth lo que dijo. Yo haré lo que tú me dices. Amén. Y en ese cántico de Moisés y María, capítulo 15, dice aquí, amén, dice una parte que dice, que yo te quiero leer, que dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible y maravillosa tus hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a su santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, y se apoderarán de dolor de la tierra los filisteos. ¿Para dónde iban? Para el lugar para donde iban. Siempre será Dios el que te llevará al propósito, porque de Él. Tú y yo somos portadores de un diseño de Dios, transformado, en este caso de mujer de Ruth, y adquirió las bendiciones. Cuando tú pasas a ser parte del pueblo de Dios, somos un pueblo lleno de bendiciones sin límites, pero hay que caminar en la obediencia. En Apocalipsis, capítulo, porque quiero leer algo al final, Dios siempre nos llama al arrepentimiento. Ruth dijo: yo no soy de allá, ni me veo como de allá, yo me quiero, este campo no me dio nada, yo quiero ir al campo de mi bendición. Tus ojos verán lo que Dios dijo de ti, lo verás y lo disfrutarás, porque has sido obediente. En Apocalipsis 15 dice, versículo 3 y 4: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y cántico
del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y después de estas cosas miré, y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, la puerta del testimonio. Cuando Dios actúa, hermano, nadie puede tener su obra. Nadie puede detener su obra, porque tú y yo somos portadores de un propósito, y es de salvación. Amén. Así que hay una palabra que te regalo antes de finalizar y decirte que el Señor quiere que lo recibas hoy por un propósito. Él quiere que tú estés en alabanza celestial, diciendo a Dios, honrando ese banquete con vestiduras blancas. Amén. Desposada, como iglesia desposada, para la obra de amor y de redención. Dice que fui llamada, marcada y portadora de un diseño de Dios, soy canal de su bendición. En el mundo donde muchas personas buscan identidad y propósito, la palabra de Dios nos revela que una verdad muy poderosa y eterna. No fuimos creados por casualidad. Cada vida responde a un diseño divino, a un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios en su soberanía llama, escoge y marca a aquellos a quienes ha decidido manifestar su gloria. El llamado de Dios no es improvisado ni superficial, es intencional, específico y lleno de propósitos. Antes de que una persona dé su primer aliento, ya hay una palabra establecida sobre su vida, una asignación que será revelada en el tiempo perfecto. Así lo declara la Escritura en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este principio se evidencia a lo largo de toda la Biblia. Dios llamó a Abraham y no solo le pidió salir de su tierra, sino que le dio una identidad conforme a su destino. Lo que Abraham aún no veía, Dios ya lo había declarado. Lo que tú y yo hoy no vemos, entendamos que caminamos caminamos con un diseño y Dios lo cuida porque ha sido obediente. Génesis 17:5 dice: y no se llamará más Abraham tu nombre, sino que se llamará Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Había entrado en un pacto, y ahí entramos tú y yo entre esa muchedumbre de gente. Abraham no sabía en Israel que tú y yo como gentiles seríamos participantes, porque desde el principio Dios mostró que Dios incluyó gente, sacó gente de lugares de afuera para traerlos y crear un diseño para establecer su reino. Eso es lo que somos tú y yo. De la misma manera levantó a Moisés, un hombre en su humanidad, sentía limitado, pero fue escogido para manifestar el poder y la gloria de Dios. En su encuentro con el Señor no solo recibió instrucciones, sino que levantó la promesa en presencia divina y la manifestación de la maravilla de Dios. Moisés en este caso, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Todo el que Dios llama, hermano, Dios tiene que meter un tiempo de prueba y preparación, porque no es que dice: yo voy. Hermano, si yo voy es palo y venga acá y vamos y levántate y ven y te levanto y vuelve y anda y vamos. Y en cada paso Dios nos va levantando y nos va levantando con promesas, va aumentando las bendiciones en nosotros. Hechos 34:10 dice: he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. En Moisés, en ese pueblo, en ti y en mí. Delante de todo el mundo. ¿Qué pasa, Luz? Delante de todos. Cuando Dios te llama, el tiempo de la honra va a ser delante de todos. Pero no para que diga yo soy, no, es para salvación. Es para que sepas que tú, cuando Dios te levantó, fue para ser un edificador de la obra de Cristo. Amén. Nos enseña que el verdadero llamado no depende de las capacidades humanas, sino de la presencia de Dios. Cuando alguien responde al llamado, su vida comienza a reflejar la gloria de Dios. Asimismo, Josué representa la continuidad del propósito. Fue formado en la cercanía, porque buscaba la presencia, que siempre estaba al lado de Moisés. Y si tú no buscas al Señor y su rostro, ¿tú cómo quieres ser parte de un propósito? Estarías buscando tus dádivas. Pero Dios quiere gente del reino, de su reino.
Amén. Josué 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras vayas. Iban de salida. Iba a entregar un territorio. Ese mismo patrón se repite en Gedeón, a quien Dios llamó valiente, antes que el mismo lo creyera. Sería pequeño, pero Dios fue hablándole. Y en esa temporada Dios fue cambiando y transformando su vida. Hoy eso mismo sigue vigente en lo que Dios llama, en lo que Dios escoge, en lo que Dios prepara, porque somos canales de bendición. Dios continúa llamando, formando y enviando, y cada uno va llevando consigo un depósito divino que no puede permanecer oculto, no puede. Aunque la gente cierre puertas, aunque aquí el mar se levante, aunque los vientos se levanten y las tormentas. Jesús llegó a Gadara. Pablo llegó a Roma. No importa, pero el propósito es tuyo y mío. Y el propósito que vamos caminando lo va guardando la mano de Dios, su diestra extendida, hasta ubicarlo, por lo cual fuimos preparando. Amén. El Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. La bendición tiene un propósito, que Dios sea conocido. Nuestro reino, disculpa. Déjame tomar un poquito de agua. Amén. Amén. Somos llamados para ser canales, no depósitos, instrumentos, no espectadores. Todo lo que Dios derrama en nuestra vida tiene la intención de fluir hacia otros. El apóstol Pablo afirma en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano, en lugares celestiales. Conocemos, el Señor nos conoció a todos. Cada cara que el Señor vio Jesús cuando estuvo aquí las conoció. Y las que les dio también, por eso aboga por nosotros. Por tanto, es tiempo de afirmar nuestra identidad en Dios. No somos definidos por nuestras limitaciones, sino por su palabra. Esa es la que nos sustenta. No somos guiados por el temor, sino por su propósito. No estamos solos, porque su presencia nos acompaña. Somos sellados, somos marcados, somos portadores de un diseño divino. Y en la medida que respondamos con corazón dispuesto, veremos cómo Dios cumple su palabra, manifiesta su gloria y se da a conocer a través de nuestra vida. Porque al final, todo llamado tiene un propósito mayor: que Dios sea glorificado en nosotros y a través de nosotros. Ahí está la gloria. Y eso es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo orar? A la paz. Él siempre nos enseñó a mirar a nuestro reino, al reino de los cielos. Hoy la palabra que el Señor nos entrega es para eso. Que Dios abre caminos donde no lo hay. Porque es que ese camino tiene tu nombre. Y no pasa faraón. Porque el que sigue los pasos de los ojos de Dios es una cosa: perecer. Porque el que lleva su obra es Dios. Así que hoy la palabra dice en Marcos 16, es que estamos enviados. ¿A quién enviaré? Dijo el Señor a Isaías, capítulo 6, después que lo limpió. Esto enviar a alguien. No te va a echar pedo, te va a enviar a alguien. Y envió al profeta evangelista mesiánico, Isaías, que profetizó hasta lo que hemos oído. Los tiempos de Dios son perfectos. Y lo que Él demandó y lo que Él demanda se cumple. Porque nadie puede tener su mano. Amén. Dice en su palabra, le damos gracias, Padre, en esta palabra. Pablo hizo viajes. Hizo muchos viajes. Pero el viaje de Pablo era ir para la expansión, donde iba a florecer todo el ministerio de todas las naciones del mundo. A llevarlo que fue enviado a Roma. Y aunque su barca fue muy, muy probada, él dijo: esta barca no va a llegar así, sí, pero como iba uno, y donde vaya un enviado de Dios, en cualquier lugar, cualquier barca, aunque parezca que se destruya esa barca, ese llega, porque no es él que va, baja el propósito de Dios. Así que esa es la palabra que nos sustenta, que grande es Jehová y maravillosas son sus obras. Tenemos que verlo con hermosura como Él nos ve, porque Él es un observador, que quien afea su obra, Dios lo quita, porque Él hizo todo hermoso.
Y como Él quiere que tú y yo continuemos hermosos, Dios va a quitar del camino todo lo que quiera quitarle la alabanza a Él. Amén. Así que en este llamado, Dios llama a nosotros a través de Amós, que dice llamado al arrepentimiento, que dice versículo, que dice, pero si dice Jehová de la casa de Israel, buscadme y viviréis. Versículo 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y se consuma sin haber vete que no apague. Dice el Señor, buscad el que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Te leo Amós porque es un llamado al arrepentimiento, pero también te hablo de Hechos 16, versículo 31. Y es que estamos llamados a mostrar fruto de arrepentimiento. Solo estamos invitados a aquellos que deseamos que el Señor transforme nuestra vida. Y en este camino, aunque no te sientas con fuerza, levántate. Porque el que está contigo es el que te hizo la promesa y que te arropó con su mano. Cuando tú recibiste al Señor y tú pones tu fuerza y tu corazón, y aunque hay momentos que sientas de fallecer, el Señor te levanta. Hace resplandecer su rostro sobre ti. Tiene de ti misericordia y pone en ti paz, para que su propósito en ti y en mí se cumpla. Amén. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y es una promesa. Es una promesa. Y las promesas de Dios se cumplen. Cuando recibimos a Jesús, Él cambia nuestras vidas. Todo el diseño de la Santa Palabra, Santa Biblia, es para nosotros. Para que a través de esa relación profundicemos y entendamos la hermosa historia de amor que tiene el reino de nosotros, de los cielos con nosotros, y que somos portadores de verdad y paz. Que hoy a través de esta palabra seas edificado. Que a través de esta palabra hoy tomes la decisión de no quedarte, de subir a esa barca que Jesucristo representa, esa barca, arca de Noé. El día que Dios dijo 7 días, 6 días, bueno, llegó el día a meter a la gente al arca. Los mismos animales entraban solos, Noé no tuvo que irlos a buscar. Entraban, de 2 en 2, entraban. Y el día que Dios cerró la puerta, no hubo oportunidad sino para él en su casa y lo que Dios había ya dicho, lo que había apartado. Tú y yo, el tiempo de la gracia es un tiempo de apartarnos para ser parte de un pueblo hermoso de Dios. Fuiste llamado. No somos perfectos, pero déjate que el Señor haga la obra en ti. El Señor nos robó el que quería, como dijo el ciego a los fariseos, que había nacido ciego de nacimiento. Querían que negaran, buscar una forma de que negara ese milagro que era ciego de nacimiento y era expuesto en toda la ciudad, pero quería que negara. Pero ¿qué puede negar? Lo visible. Y él solamente una cosa. Yo antes, solo es una cosa, que yo antes no veía y ahora veo. Y eso dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. ¿Qué le pasó a Pablo? Le fueron quitadas las escamas y vio. Dios quiere que veas, Dios quiere que despiertes. Y que en este tiempo de relación, este tiempo de búsqueda, toma esta semana, no tanto para mostrar tus saberes, sino tener un encuentro de presencia. Sirve al Señor, pero siempre poniendo a Dios primero. La invitación es esa. El reino de los cielos glorifica al que le debemos la gloria. La tierra canta y tú y yo fuimos hechos por Él, de Él, por Él y para Él. Así que nosotros no nos necesitamos sino mostrar su gloria. Hoy la invitación es esa, que lleguemos a celebrar, que el Señor se celebre una fiesta en el cielo, porque tu corazón ha sido transformado. Vamos, gracias Señor, aquel día Señor, porque tú eres grande. Hoy Señor, tú eres padre de familia, porque el Señor ha dicho, porque has dicho Jehová. Regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo. Y da voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Jeremías 31, versículo 7. Pide un tiempo de redención, pero pasarán los que han decidido ser transformados y ser parte de esa cuarta generación hermosa del Señor.
Señálame, Señor, el camino que debo seguir. Salmo 143, versículo 8 y 10. Hoy te damos gracias, Señor. La invitación es que es un tiempo de reflexionar. El mundo está rápido, tú estás rápido, tienes que hacer un celar en tu corazón y meditar, porque es un tiempo de pasar a nuevos tiempos. Pero estos son para el remanente del Señor, sellados por el Señor. Y el Señor está sellando con su sello, que es el Espíritu Santo, a los redimidos de Dios. Hoy esa es la invitación que el Señor me ha dado para hoy, que este tiempo sea un tiempo de mirar nuestro camino. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te habla tu pastor y profeta Lilian Valedor Ariza Salamanca. Hoy cantamos ese nuevo paso, ese nuevo tiempo y la decisión de avanzar con la mano extendida que la tiene sobre nosotros Jehová de los ejércitos. Él abre esa puerta que tiene tu nombre. En el nombre de Jesús. Y como dice Miqueas, finalizo, porque el dueño de la obra es quien va a abrir la puerta, quien abrirá, derribará reinos con tal de que tú y yo pasemos. Amén. Amén. Ese es el pueblo de Dios. Somos aquellos que fuimos llamados y el que va delante de nosotros es Él. Dice aquí, Miqueas 2, versículo 12 y 13, y con eso sellamos esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de borra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán caminos y pasarán la puerta. Y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos, Jehová. Jehová de los ejércitos es quien extiende su mano para que su pueblo amado pase a ese nuevo tiempo para hacer maravillas y cosas grandes en nosotros para glorificar su nombre. Que Dios te bendiga este nuevo tiempo y este nuevo día, la primavera. Vístete de colores, vístete de amor y sé de bendición, porque una palabra a tiempo Dios quiere que le prediques y reconozcas tu reino, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy es tiempo de abrir la puerta. Dios te bendiga. Adiós a la gloria. ¿Quién te temerá, oh Señor? Y Dale la gloria a Dios. tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, aleluya.